Disculpen la demora, algunos problemas técnicos que se le va a hacer. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a terminar de ver la presentación de software. Acá falta lo... Bueno, ahí te desactivé el audio, Matías, porque estaba haciendo un ruido muy raro. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que eran los distintos tipos de software? Habíamos hablado del software de sistemas, hablamos básicamente de los sistemas operativos, y ahora dentro del software de sistemas vamos a hablar del software de programación. El software de programación van a ser todas aquellas herramientas que van a... Sí, es raro, porque las dos personas que activaron el audio hacía como ruido digamos... No me sale... Sí. Era el mismo. Está bien, puede ser. Bueno, gracias. Bueno, les estaba diciendo, el software de programación van a ser todas aquellas herramientas que le van a permitir a los programadores desarrollar el software. Ahora, para entender esto, hay que recordar varias de las cosas que vimos. La primera, que tenemos que entender, antes de detenernos un poco en esta diapositiva, la primera que hay que recordar que ¿cómo funcionaba una computadora? Bueno, básicamente la CPU ejecuta las instrucciones de los programas. Y todos los demás elementos están alrededor de lo que hace la CPU. Pero básicamente la CPU ejecuta las instrucciones de los programas. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, dijimos que todo lo que está almacenado en una computadora está codificado en ceros y unos. Bueno, las instrucciones de los programas que va a ejecutar la CPU también están codificados en ceros y unos. Estas instrucciones, cuando se encuentran codificadas usando estos ceros y unos, se los denomina lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina, que esta secuencia que les puse acá de ceros y unos, es una instrucción en lenguaje de máquina. Por supuesto que ninguno de ustedes entiende lo que dice ahí, ni yo entiendo, ni posiblemente exista ya hoy en día un programador que pueda entender esa secuencia de ceros y unos. Pero la realidad es que el procesador lo único que va a entender es eso. Instrucciones escritas, codificadas en lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina se define en el momento en que se fabrica un procesador. Cuando se fabrica el procesador, se establece el conjunto de instrucciones que va a poder ejecutar ese procesador. Y ese procesador va a nacer con ese conjunto de instrucciones y va a morir con el mismo conjunto de instrucciones porque ya están como diseñadas dentro de los circuitos. En realidad son circuitos electrónicos que van a permitir que se ejecuten esas instrucciones y ningunas otras. Por esa razón, los programas que van a ejecutar los procesadores tienen que ser escritos en lenguaje de máquina.
mejor dicho, tienen que estar escritos en lenguaje de máquina. En los inicios de la era de la informática, los primeros programas se codificaban usando ceros y unos, que era una tarea súper compleja y que requería un grado de concentración y de preparación enorme, porque imagínense, después de que uno escribía, no le digo una, 10 instrucciones seguidas, y probaba el programa, y el programa andaba mal, bueno, vaya uno a poder encontrar dónde se equivocó, que acá en lugar de un 0 iba un 1, o acá en lugar de un 1 iba un 0. Era una tarea básicamente casi imposible. Bien. Por suerte, a algunos en ese momento, en esa época, se les ocurrió fabricar lo que vendría a ser el primer lenguaje de programación. Este lenguaje se llama lenguaje ensamblador. La característica del lenguaje ensamblador que en lugar de escribir ceros y unos, puedo escribir algunas cosas más parecidas a un lenguaje que usamos los seres humanos. En este caso, fíjense, lo que yo tengo a la izquierda, tengo 3 instrucciones. Las instrucciones tienen 2 partes. Por un lado, un código de operación, no sé si tiene que cargar una instrucción, un dato, o lo tiene que sumar, o lo tiene que llevar a otro lado. Ese es el código de operación. Y a continuación, tiene una dirección de memoria, un lugar de la memoria donde hay algún dato. Uno podría imaginarse eso como si fuera una celda de Excel. Yo no sé, la celda A4 hay un valor. Bueno, que haga algo con ese valor, ¿sí? Algo así. Ahora, lo que es interesante y que quiero que observen acá, más que entender la instrucción, es que esta secuencia de ceros y unos, en realidad ya los programadores no escribían esta secuencia de ceros y unos, ponían la palabra load, que es cargar. Y en lugar de poner esta secuencia de ceros y unos, ponían una A, y esa A representaba esa secuencia de ceros y unos. Lo mismo, acá tenemos otro código, en lugar de load, este código es add, que es de sumar, entonces sumaba lo que estaba en esta posición. Básicamente, lo mismo con esta instrucción que sigue. Básicamente, acá lo importante fue que la CPU iba a seguir ejecutando estas instrucciones, pero los programadores ya escribían algo mucho más fácil. Es mucho más fácil acordarse la palabra load que esta secuencia de ceros y unos, o add que esta secuencia de ceros y unos. Mucho más improbable que una persona se equivoque. Y si se equivoca, mucho más fácil de darse cuenta dónde se equivocó. Ahora, la realidad es que la computadora, o sea, la CPU, sigue ejecutando esto, no ejecuta esto. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, yo escribía, tuve la suerte, mis comienzos de programar algo en ensamblador, que era un chino, bueno, escribía esto en lenguaje ensamblador y después se le da esto a un programa que ya está hecho. ¿Y qué es el programa? Bueno, lo traduce. Lo dice load, pone 00010101. Donde dice A, pone esto. Donde dice add, pone esto. Como lo hace un programa, que es un autómata y hace siempre lo mismo, ahí no hay posibilidad de error. Con lo cual, el proceso de programación en ese momento se simplificó. Este lenguaje ensamblador tiene ciertos códigos que le llamamos mnemotécnicos porque ayudan, digamos, a recordar de qué se trata estos códigos. Todos siempre relacionados al lenguaje inglés, ¿sí? Bien. Ahora, acá vemos que va a haber una correspondencia una a una instrucción en ensamblador va a corresponder a una instrucción en lenguaje de máquina. Igual estamos hablando muy en los inicios de la informática.
Lo que pasa es que esto sigue estando vigente, por eso estamos hablando de esto. Bien. Más adelante aparecieron los lenguajes de programación que se llaman de alto nivel. Estos dos que tenemos acá, el lenguaje de máquina y el lenguaje de ensamblador, se llaman de bajo nivel. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque están muy cerca del hardware. Esos son de bajo nivel. Los de alto nivel están mucho más cerca del lenguaje humano. Siempre estamos hablando del inglés, ¿no? Bien. Entonces surgieron otros lenguajes de programación que llamamos de alto nivel, donde es más sencillo para los programadores. Obviamente no es más sencillo para el procesador, porque el procesador sigue conociendo solamente el lenguaje de máquina. Esto que tenemos acá, que dice yo, contador igual a contador más 1, es una instrucción típica de un lenguaje de programación. Cualquier lenguaje de programación va a tener esta instrucción. ¿Y qué significa esta instrucción? Esta es fácil de entender. En realidad, eso que se llama contador es una variable, lo que se llama una posición de memoria. Y entonces, y esto que es un igual, no es un igual, es lo que se llama una asignación. Es decir, fíjense, supónganse que en esta que se llama contador, esta es contador, hay un 9, ¿no? Entonces, cuando llega esta instrucción, ¿qué hace? Va y mira que hay un contador. Ah, hay un 9. ¿Qué hace? Le suma un 1. Bueno, eso le da 10. ¿Y dónde lo guarda? En contador. Entonces, antes había un 9, ahora hay un 10. Eso justamente en un lenguaje de programación sirve para contar. Supónganse que está haciendo el recuento de los empleados que le tienen que pagar el premio por asistencia. Entonces va mirando uno, este sí, suma contador. Este no, no suma. Este sí, cada vez que uno le dice que sí, ejecuta esa instrucción. Bien. Pero más allá de eso, hacer esto en assembler o ensamblador, perdón, una aclaración importantísima. Yo en mis inicios, todo el mundo le decía assembler, que es el nombre en inglés. Y en castellano es ensamblador. Capaz que en algún momento se me pasa, como recién, y les digo assembler. Es el ensamblador. Bien. Les decía, hacer esto en ensamblador no me lleva a una instrucción, me lleva a varias. Con lo cual, hacer esto en un lenguaje de alto nivel es más fácil que hacerlo en ensamblador. Pero, en este caso, la traducción al lenguaje de máquina va a llevar varios pasos, que vamos a ver ahora en un rato. Entonces, lo que quiero que vean acá es, la computadora, o sea, la CPU, solo entiende el lenguaje de máquina. Los seres humanos no somos capaces hoy en día de programar el lenguaje de máquina. Pero existen los lenguajes de programación. Entonces uno programa en el lenguaje de programación y después ya hay un programa que yo le doy, el programa que hice, y me lo traduce al lenguaje de máquina. Así funciona la cosa hoy en día. Bien. Vamos a ver acá, por ejemplo, hay dos tipos de traducción, que van a ver que hay otro en la bibliografía, pero no lo vamos a ver. Este tipo de traducción que vamos a ver es el más utilizado y habla del compilador, o también se lo llama compilación. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo funciona la compilación? Bien. Yo, programador, escribo una instrucción de alto nivel. Esta, que también parece una suma, en realidad es una suma. Lo que está haciendo acá es
igual que antes, por ejemplo. Tiene una posición de la memoria que se llama D, otra posición que se llama Z, otra que se llama B y otra que se me llama C. Imagínense, cuando les hablo de esto, seguramente muchos usaron alguna vez el Excel. Imagínense que fuera una celda del Excel. Entonces, qué sé yo, acá tengo un 7, no sé, un 2 y un 9. Entonces, ¿qué hace acá? Ve en Z, agarra lo que hay en Z, que es un 7, le suma lo que hay en B, que es un 2, le da 9, le suma lo que hay en C, que es un 9, le da 18, y lo guarda en D. Eso es lo que hace esa instrucción. Bien, el lenguaje de alto nivel es una instrucción. Para hacer eso, en ensamblador hay que escribir 4 instrucciones. Bien, el programa, va a haber un programa que se va a llamar compilador, que lo que va a hacer es traducir del lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador. Primer paso de esta, en general, compilación. Del lenguaje de alto nivel al lenguaje ensamblador. Y después va a haber otro paso donde del lenguaje ensamblador se va a traducir al lenguaje de máquina. Con lo cual, yo voy a escribir en esto, que me resulta fácil para mí, pero a través de este proceso va a terminar en la secuencia de ceros y unos que va a entender el procesador. Esto es lo que hace que cada vez la tarea de programación sea más sencilla. Pero los procesadores siguen ejecutando siempre el lenguaje de máquina. Y hasta donde entiendo y me imagino va a seguir así por muchos años. ¿Sí? Bien. Ahora, acá hay 2 pasos. Ahora les voy a mostrar, con un poco más de claridad, cómo va a ser toda esta secuencia. Fíjense. Esto que puede parecer medio chino, yo tomé un diagrama que había en la bibliografía y traté de mejorarlo un poco para que se entienda bien. En principio van a ver que esto que aparece acá en rosa, o ese colorcito, que está numerado, son acciones. ¿Sí? Acciones. Esto que está con este dibujo son archivos. Esos archivos van a ser sujetos a diferentes acciones que los van a ir transformando. Entonces vamos a arrancar del primer paso. Esto que les puse acá es un pedazo, un extracto de un programa que escribió el programador. O sea, primer paso, él o los programadores se sientan y lo que hacen es la programación. Cuando terminan de hacer esto, obtienen o guardan en un archivo lo que se va a llamar el código fuente. ¿Qué va a ser el código fuente? Es el código en lenguaje de alto nivel. Ese código que lo puede agarrar otro programador y lo puede entender. Ese código que puedo abrirlo y modificarlo para que el programa haga otra cosa. Ese es el código fuente. Primer cosa importantísima. Recordar eso. Código fuente. Yo digo fuente, asociar fuente con de donde surgen las cosas, ¿no? La fuente, de ahí surgió de lo que hizo el programador. Bien. Una vez que el programador tiene el código fuente, se lo entrega al programa compilador y el compilador lo va a traducir. Acá hay que saber que como hay muchos lenguajes de programación,
hay muchos compiladores. Por ejemplo, un lenguaje de programación que recién se me pasó y no se los mostré, ¿ven? Que acá dice Java. Java es un lenguaje de programación. Hay otro que pueden haber escuchado que se llama Python, qué sé yo. Hay otro que pueden haber escuchado alguna vez que se llama Visual Basic o HTML. Hay muchísimos lenguajes de programación. ¿Sí? Bien. De acuerdo a cuál es el lenguaje de programación que se usó, va a ser el compilador. Es decir, si está en chino, necesito un traductor de chino. Si está en japonés, un traductor de japonés, ¿sí? Si fuera un lenguaje humano. Esto para cada uno preciso un tipo de compilador. Pero todos van a traducir al mismo lenguaje. ¿A cuál? Al ensamblador, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos escrito el código fuente en el lenguaje ensamblador, que era de los códigos mnemotécnicos, ¿sí? Va a ocurrir un tercer paso, que es lo que se llama el enlazado o linkedición. Y uno dice, bueno, ¿y qué es esto? Es que a un lenguaje, digamos, a un programa, muchas veces hay cosas que tiene que hacer el programa que ya se diseñaron, que ya se resolvieron antes. Entonces, yo no voy a escribir todo eso de vuelta. Ustedes van a ver, seguramente, si ya estuvieron leyendo el artículo de Friedman, que habla, no les voy a decir el nombre, pero que habla de un sitio donde hay bibliotecas de rutinas, donde los programadores comparten cosas que hicieron, comparten archivos y desarrollos entre sí, y eso hace que se potencie lo que pueden hacer. Es decir, si no me tengo que, imagínense que, qué sé yo, como fuera a construir una casa, y yo llamo a alguien que me va a construir la casa, pero él tiene que fabricar las baldosas, fabricar la ventana, ¿sí? ¿Qué sé yo? Fabricar el inodoro, fabricar... No, en realidad hay cosas que ya están hechas y yo las compro armadas y se las agrego a la casa, ¿sí? Es una idea así. Fíjense, por ejemplo, para que ustedes observen, que seguramente... Veamos acá, por ejemplo, esta aplicación que estamos viendo, que es el PowerPoint, ¿no? Si yo voy acá y voy a archivo, por ejemplo, y le pongo guardar como, me aparece esta pantalla, ¿sí? Ahora, si yo voy al Excel y pongo guardar como, me aparece la misma pantalla, solo que en lugar de acá estar de este color medio bordó, está verde. Y en lugar de tener este icono, los archivos tienen que tienen la W, no, la X sí es verde, ¿no? Y si fuera el Word, me lo pone este azul y los iconos tienen la W del Word. Pero la pantalla es la misma. Ahora, la realidad es que esa pantalla se programa una sola vez. ¿Sí? Hay, no sé, una parte del equipo de Microsoft que hace esa pantalla. Ahora, el que está haciendo el PowerPoint no se dedica a hacer la pantalla, solo cuando viene la parte de la pantalla, la agarra que está hecha y se agrega a lo que ya está hecho. Esto ocurre en la linkedición. En la linkedición, ¿qué ocurre? Se le agregan al programa que hizo el programador cosas que ya están hechas. Hechas, que andan bien, que ya están probadas. ¿Para qué vamos a innovar? Ponemos lo que ya está hecho que funciona bien. Eso es lo que se llama acá, que está representado por esto que se llaman
otros programas. Entonces, en la link edición, en principio agrega otros programas. Después, hay otras cosas que agrega. Vamos a explicar las tres. Acá dice servicios del sistema operativo. También el otro día, cuando estábamos hablando justamente de los servicios que el sistema operativo le da a los usuarios y que le da a las aplicaciones, yo les conté que uno de los servicios es permitirle guardar los archivos, moverlos, copiarlos. Ahora, si yo programador, estoy haciendo un programa para que funcione, yo en el Windows 10 tengo unas ciertas instrucciones con las que me tengo que comunicar con el sistema operativo. Ahora, si estoy haciendo el mismo programa para trabajar yo en el iOS, le tengo que poner otras. O para trabajar en el Mac OS o en el Linux, depende del sistema operativo, le voy a tener que agregar algunas cosas al programa para que funcione correctamente. Esos son los servicios del sistema operativo. Entonces, cuando, por ejemplo, el programador, un mismo programa quiere hacer que funcione en el Linux o que funcione en el Windows, bueno, le tiene que agregar diferentes rutinas o programitas para que se pueda comunicar correctamente con ese sistema operativo. Bien. Tercer elemento que se va a agregar a este código traducido que ya había hecho el programador, instrucciones del runtime. Estos son algunos elementos que le va a permitir al sistema operativo, por ejemplo, interrumpir a los programas, eso que hablábamos el otro día, de cómo el sistema operativo alternaba entre un programa y otro para asignar la CPU. Bueno, algunos elementos para gestionar eso se agregan a el código que había escrito el programador. Ahora, todos estos están en lenguaje ensamblador. Entonces, este que está en lenguaje ensamblador, todos estos están en lenguaje ensamblador. Lo único que hace el enlazado o link edición es juntar todo en un archivo mucho más grande. Ahora están exactamente todas las instrucciones que va a tener que ejecutar la CPU en un único archivo. El único problema es que siguen estando en ensamblador, no en algo que entienda la CPU. Por eso acá dice código definitivo en ensamblador. Bueno, paso siguiente, va a venir o se le va a entregar este código a un programa, al programa ensamblador, y lo va a traducir al lenguaje de máquina. Es decir, después de esta secuencia que tenemos acá, lo que obtenemos es un archivo que está en lenguaje de máquina, o sea, está codificado ¿con qué? Con ceros y unos. A ese archivo es lo que se le suele llamar el código objeto. ¿Sí? O sea, yo parto de acá, de escribir algo que el programador comprende, y a través de esta secuencia de acciones obtengo algo que entiende el procesador. ¿Alguna pregunta? Yo vengo bien por lo pronto. ¿Se entendió? ¿Necesitan que aclare algo? Bien. Bueno. Acá les puse algo como para sintetizar, capaz que ya se los dije recién, pero no importa, para que les quede claro. Cuando hablo del software de programación, estoy hablando, vamos para atrás, por un lado, de los lenguajes de programación, por otro lado, del compilador, por otro lado, del ensamblador, perdón, del link editor, por otro lado, del ensamblador.
todos esos son parte del software de programación. Y también dentro del software de programación están los que se llaman, lo voy a poner acá, los editores. Un editor es básicamente como si fuera un Word. El Word está diseñado ¿para qué? Para hacer documentos, ¿no? Para escribirlos y tiene facilidades para el tema de armar el documento. Bien, un editor es un software que está diseñado para facilitar la tarea de programación. Entonces, cuando hablamos del software de programación, hablamos, por un lado, de los editores, por otro lado, de los lenguajes de programación, por otro lado, de los compiladores, de los link editores, del ensamblador. Todas esas son las herramientas que vamos a utilizar en el proceso de programación. De todas maneras, lo que uno más escucha hablar son de los lenguajes de programación. Hoy en día hay muchísimos lenguajes de programación. La característica que tienen todos estos es que, por ejemplo, el lenguaje de programación tiene reglas sintácticas muy específicas. Para aquel que ha trabajado con las funciones, por ejemplo, del Excel, aunque sea la función suma, que es la más elemental, ¿no? Esa que viene al igual, y después dice suma, y hay que poner un paréntesis, y después poner el rango, qué sé yo. A3, 2 puntos, no sé, B5, por ejemplo. Bien. Yo tengo que escribir exactamente así. No puedo dejar espacio entre el igual y la palabra suma. No puedo poner sumar. Si en lugar de los 2 puntos pongo punto y coma, no funciona. Reglas sintácticas súper específicas. Bueno, las funciones de Excel, si alguno ha trabajado con ellas, se parecen bastante a algún lenguaje de programación, ¿sí? Tienen una sintaxis muy específica que hay que seguir, para que después el compilador las entienda. Bueno, las funciones tienen reglas sintácticas específicas para que Excel las entienda. Tiene una cierta similitud. Yo para que tengan idea más o menos de qué estamos hablando. Bien, acá les puse algo que ya explicamos recién. Estos lenguajes de programación necesitan un proceso de traducción para que lo entienda el procesador. Y sobre todas las cosas, lo más fantástico es que han simplificado enormemente el trabajo de programación. Siempre y cuando las tareas arduas las podamos ir simplificando, podemos dejar al intelecto y a la creatividad de los seres humanos a resolver cuestiones más complejas. Bien, gracias a todo esto es que hoy en día el software está teniendo un enorme crecimiento, un enorme desarrollo. Podríamos decir que a la par del desarrollo que están teniendo los componentes electrónicos, eso que habíamos nombrado en la presentación anterior cuando hablamos de la ley de Moore. Bien, y acá se los dividí para que les quede bien claro. Por un lado tenemos los lenguajes de bajo nivel, que son 2, el lenguaje de máquina y el ensamblador. Acá esto es solamente un pedacito de un código escrito en lenguaje de ensamblador. Uno lo mira, realmente parece chino. Y de este lado tenemos solo algunos lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, Python es un lenguaje de programación bastante vigente. El C++, este es un lenguaje de programación que se usa mucho para hacer sistemas operativos, por ejemplo. El Fortran es un lenguaje de programación muy antiguo, de los inicios de la informática, se los puse porque en algún lugar lo nombra en la bibliografía, para que tengan referencia de qué estábamos hablando. Java también, a lo mejor alguna vez han tenido que descargar algo de Java, no sé si les ha pasado,
tener que descargar para algún tipo de aplicación o alguna cosa, tener que descargar algo de Java. Es algo que viene con tiene un dibujito de una tacita de café. ¿No? Nunca le pasó. Bueno. Bien. Sí, profe, en el trabajo usamos el sistema Malvina que trabaja a través del Java. Claro, ¿sí? En realidad Java es un lenguaje de programación, pero también hay muchas rutinas, muchos pequeños programitas armados en Java que están disponibles en Internet. Entonces hay algunas aplicaciones que para poder trabajar necesitan bajar esas rutinas que están hechas en Java. Bien, es otro lenguaje de programación. Y así hay muchos. En este momento que las aplicaciones están tan diversificadas, hay lenguajes de programación orientados a distintos tipos de aplicaciones. Por ejemplo, si alguien se quiere dedicar a hacer juegos, tiene que utilizar determinados lenguajes de programación. Si uno se va a dedicar a hacer cuestiones que tienen que ver más con la gestión de los datos empresariales y demás, hay otros lenguajes de programación, y así hay muchos. Y como tantas cosas, como tantas sitios web, redes sociales, bueno, hay cosas que se ponen de moda y las usa todo el mundo, y hay cosas que pasan al olvido y no las usamos nunca más. Como lenguajes como el Fortran, como el Visual Basic, como el Pascal, que son cosas que ya han quedado en el pasado. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, están todos mudos. Igual, hoy somos muy poquitos, ¿no? Muy poquitos, no sé qué está pasando. Me está agarrando fiaca la noche conectarse. Bien. Bueno, algo sobre el software de aplicaciones. Vieron que en nuestra primera diapositiva, me voy para acá, en esta habíamos separado por un lado el software de sistemas, donde ya hablamos de los sistemas operativos. Dentro de los sistemas operativos hablamos del intérprete de comandos, hablamos un poquito de los programas utilitarios, muy poquito, y recién hablamos de lo que tiene que ver con el software de programación, ¿sí? Compiladores, traductores, lenguajes de programación. Hay otro elemento dentro de esto que se llama el intérprete, pero eso no se los voy a dar y no se los voy a tomar. Bien. Dentro de las aplicaciones, vamos rápido hasta, me copé tanto con apretar el que se me fue para cualquier lado. Bueno, espera. Bueno, ahora hice el lío. Bueno, voy de vuelta así. Un poco más lento. Bueno, dentro del software de aplicación, podemos dividir en dos grandes grupos. Siempre acá estamos haciendo, es importante, estamos haciendo una clasificación del software de acuerdo a su uso, ¿no? Porque cuando hablamos de software de sistemas, estamos hablando de para qué se usa el software, ¿sí? Dentro del software de aplicaciones, se suele dividir el software en dos grupos, que es, por un lado, el software de propósito general, y por otro lado, el software de propósito específico. Dentro del software de propósito general, tenemos que estar pensando que es como el software que va a usar todo el mundo, que todo el mundo usa eso. Porque, por ejemplo, un paquete de oficina como el Office, donde, ¿qué podemos encontrar en este? Un procesador de texto, hojas de cálculo, un gestor de presentaciones, como es el PowerPoint, a lo mejor una agenda, un programa para gestionar el correo. El tipo de aplicaciones
más difundidas. Seguramente cualquier persona que ha usado alguna vez la computadora le pregunto un Word y más o menos tiene idea de qué es eso, ¿sí? Después también de herramientas para generar gráficos, para hacer algún tipo de dibujo, herramientas que tienen que ver con el trabajo en equipos, en grupos, como puede ser, por ejemplo, en este caso la que estamos usando, el Zoom. Gracias al Zoom, esta es una aplicación que para trabajar en teleconferencia, donde podemos interactuar, donde si ustedes quisieran podrían compartirme la pantalla y mostrarle algo a los compañeros, donde no sé si han trabajado en otra materia, pero que se pueden hacer grupos dentro del Zoom, y que nos damos cuenta que es de propósito general, porque hoy, atravesados por la pandemia, ¿quién no ha usado el Zoom en los últimos tiempos? Una enorme población, ¿sí? Bien, ¿y qué otra herramienta? Por ejemplo, que entraría del software de propósito general, los navegadores, ¿no? ¿Qué sé yo? El Google Chrome, no sé, el Mozilla, el Opera, el Edge, ¿no? De Microsoft. Bueno, básicamente los programas que nos permiten navegar por Internet. Y después tenemos otro grupo de software que es de propósito más específico, que no lo va a usar todo el mundo, sino más puntual. Por ejemplo, un software de contabilidad o un software CRM para gestionar lo que tiene que ver con los clientes, el software RP, que seguramente si no vieron van a charlar de eso con el profe. Software, por ejemplo, que tiene que ver, no sé, con ciencias, que se trabaja, digamos, con cuestiones que tienen que ver con la química, software que tiene los que se llaman los CAD, que son software de ingeniería o de arquitectura, donde, digamos, un arquitecto ya no necesita estar dibujando sobre un plano, sino que puede hacer un diseño en la computadora y a través de la computadora, luego de hacer el diseño, puede ver no sé, el plano en 3D con diferentes vistas, puede hacer una modificación y ya rápidamente, digamos, software que facilita mucho la tarea del diseño, no solamente en la arquitectura, en ingeniería, digamos, en distintas ramas de la ingeniería. Este tipo de software es un software de propósito más específico. Después, software que tiene que ver con la parte de educación, de capacitación, de recreación, aunque este último, el otro día que yo estaba charlando un poco sobre esto, hoy quizás ya no estaría tanto dentro del propósito específico, sino dentro más del propósito general. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia importante? Bueno, como el software es un software, por ejemplo, el software de propósito general, la primera cosa que uno tiene que saber antes de arrancar esta explicación, que hacer un software es una tarea muy compleja, que requiere mucho tiempo de trabajo de profesionales a los cuales se les paga muy bien, que cobran mucho dinero por su hora de trabajo. El trabajo de programación es un trabajo bien pago. Sobre todo en estos tiempos, que hay mucha demanda y hay poca oferta. Hay mucha demanda de gente que se dedica a la programación y la programación, las necesidades de profesionales de programación crecen muy rápido y la cantidad de personas que se forman en esas disciplinas no está creciendo en la misma proporción. Por lo cual son profesionales muy bien pagos. Entonces yo voy a desarrollar un software. Lo que uno tiene que saber, estamos hablando de un bien digital, y los bienes digitales tienen esta característica.
es muy costoso producir la primera copia. Es decir, si yo me dedicara, qué sé yo, a hacer un programa, yo fuera Microsoft, me dedico a hacer el Word, por ejemplo, a la nueva versión del Word, ¿cuánta plata tengo que invertir para realizar para poder programar el Word? Bueno, a lo mejor, no sé, tiro cualquiera, qué sé yo, Microsoft gasta, no sé, 20 millones de dólares, esa plata le estoy diciendo, sí, para hacer la nueva versión del Word. Y uno dice, ¿y toda esa plata va a gastar? Bien, lo que pasa, gasta 20 millones, pero después, ¿cuántas copias vende? Piensen que el Word es un tipo de software que se vende en todo el mundo, ¿no? Entonces, pensemos... Sí, recupera el triple de lo que invirtió, digamos. Pero, mirá, vos haces esta cuenta. Imaginemos esto, ¿no? Gastó 20 millones. Y después vende 1 millón de copias, pero que yo, a 150 dólares. ¿No? De esos números estamos. Y decir 1 millón de copias es poco, ¿eh? Solo piensen, está bien que muchos no tienen la copia legal, pero ¿cuántas personas en la República Argentina usan el Word? ¿No? El último censo éramos 40 millones. ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo que usan el Word? Bien. Recupera nada. Por eso Microsoft es una empresa tan millonaria. Bien, y Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Bien, pero ¿qué pasa con el software de propósito específico? Capaz que hacer un software, cualquier software, lleva esos costos asociados. Entonces, si yo compro, digamos, si yo necesito un software para hacer diseño de arquitectura, no lo voy a poder comprar por 150 dólares. Porque hacer ese software, capaz que no salió 20 millones, pero es muy caro. Y si yo me pongo a hacer un desarrollo de ese software de arquitectura, ¿cuántas copias puedo vender? ¿Sí? Son muchísimas menos. Entonces, en general, lo que va a pasar es que el software de propósito específico va a ser mucho más caro que el software de propósito general. Mucho más caro. Porque el desarrollo en costos es proporcional, pero la posibilidad de vender copias es muy diferente. Por lo cual, y además, el trabajo de desarrollo de software, por ejemplo, hay empresas que se dedican a hacer sus propios desarrollos, pero no suele terminar siendo algo aconsejable. Seguramente después vamos a hablar un poco sobre eso, porque es una tarea muy difícil, muy compleja. Entonces, la mayoría de las veces es aconsejable recurrir a cosas que ya están más o menos armadas, que yo puedo adaptar más o menos a mis necesidades. Y que algunas veces, para adaptarme al software que yo puedo adquirir, también voy a necesitar muchas veces modificar la operatoria de mi empresa, reordenar algunos procesos de modo tal de poder ajustarme a un software que pueda realmente adquirir, porque a veces uno no tiene en cuenta, pero uno piensa en el costo del hardware. Y en general nunca piensa en el costo del software. No solemos, sobre todo en estas latitudes, no solemos pensar en los costos del software. El software suele ser tanto o más caro que el hardware. El problema que, por ejemplo,
hoy en día uno compra, no sé, esta computadora que estoy usando traía el Windows 10. Yo compro la computadora y pago no solamente por el hardware, también estoy comprando la licencia del Windows 10. Estoy pagando a Microsoft por el uso del Windows 10. Y si yo quiero el paquete Office, tengo que pagar para instalar mi paquete Office en mi computadora. Si bien muchas personas llevan, no sé, se la llevan al negocio de computación de por allá para que les instale el Office y les cobra, pero una licencia de uso del Office puede llegar a salir, qué sé yo, 7, 8 mil pesos por año mínimo, para una persona individual, ni hablar de una empresa que a lo mejor necesita tener el paquete Office en 20 computadoras, entonces tiene que pagar una licencia por cada una de esas por año. Bien, el software es una de las cosas que uno debería empezar a considerar. Uno puede decir, bueno, en mi empresa, bueno, yo consigo el software, no sé, pero lo que voy a conseguir por atrás, lo que voy a conseguir sin pagar la licencia, va a ser un software de propósito general. Un software de propósito específico no va a entrar dentro de eso. Y además, si yo consigo el software de propósito general y lo uso dentro de mi empresa, estoy infringiendo las leyes de propiedad intelectual, por lo cual puede llegar a tener algún tipo de pena. Bien, justamente de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hacer una clasificación diferente del software. Hasta acá hablamos del software de acuerdo a para qué lo usaba. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar del software de acuerdo a cómo se va a comercializar. Bien. ¿Qué pasó? Me fui para atrás. Bien. Bueno. Cuando hablamos de las licencias de software, vamos a hablar básicamente de dos tipos de software. Por un lado, lo que se llama el software libre, que en inglés sería free software. El software libre es un software que es de libre uso, que se puede copiar, se puede estudiar y se puede redistribuir libremente. Por otro lado, el software propietario, que algunos lo llaman privativo, es un software que va a hacer uso de su derecho de autor o de propiedad intelectual y que va a restringir a los usuarios la posibilidad de, no sé, de copiarlo a otra computadora, de ver cómo está hecho. Algunas veces voy a tener que pagar muchísimo dinero para poder usar, o sea, va a haber diferentes tipos de licencias que voy a tener que adquirir para poder usar ese software. Bien. Acá les puse dos representantes claros de una modalidad y otra. Por un lado tengo el software, el sistema operativo Windows, que es un software propietario. Por lo cual, lo que les estaba contando hace un momento, es un software que para poder utilizarlo tengo que pagar una licencia. Para usar el Windows debo pagarle a Microsoft. O sea, Microsoft me vende algún tipo de licencia de uso de este sistema operativo. Por otro lado, tengo otro sistema operativo que ya habíamos nombrado, que se llama Linux o Linux, como lo quieran leer, que es como el representante más significativo de una modalidad que se llama software libre. La primera diferencia muy importante entre uno y otro es que este
se puede estudiar, se puede modificar, y yo puedo hacer modificaciones sobre ese y, si quiero, después venderlo. Ahora, para poder modificar un software, ¿a qué tengo que tener acceso? La programación. Al código fuente. ¿Sí? Si yo quiero ver cómo está escrito el Linux, quiero modificar y hacer una otra versión del Linux, tengo que tener escritas las instrucciones. No sé, supónganse que estén en C++, que es uno que se usa para sistemas. Pero tengo que poder ver las instrucciones. Bien, la gran diferencia entre uno y otro es, el software libre me da acceso al código fuente. El software propietario, lo único que me da es el código objeto. Esa primera diferencia importantísima. Por esa razón, acá, en el software propietario, yo no tengo posibilidad de ver o de entender qué hace el software. Me tengo que conformar con lo que me dice el que me lo provee. El software va a funcionar como una caja negra. No tengo idea de qué pasa dentro de ese programa. Solo tengo lo que me muestra la pantalla, pero qué está haciendo realmente no tengo idea. Alguno me puede decir, bueno, si está escrito en C++, yo tampoco tengo idea, voy a tener idea, pero se lo puedo llevar a alguien para que sí lo vea y me diga. Por ejemplo, justo ahora que pasaron estas últimas PASO, en las últimas elecciones, o las anteriores, parece ser que el gobierno había gestionado o adquirido un software para controlar, para hacer el recuento en boca de urna, ¿sí? Pero esto es una cosa que marca tendencias, ¿no? No es nada tan inocente. Bueno, el gobierno que era la oposición en ese momento quería tener acceso al código objeto de ese software para poder revisar qué era lo que iba a hacer. Para poder decir, bueno, lo que está haciendo está bien y no hay algún tipo de manipulación de la información desde el software. Bueno, y ahí se estuvieron peleando porque supuestamente no les dieron el software con la anticipación suficiente para estudiarlo. Pero yo no me imagino a ninguno de los políticos estudiando el software. Obviamente tendrían profesionales de programación que le daban el software para que lo analizaran y dijeran, este software funciona bien o mal. Pero alguna persona podía leerlo y dar fe de que era correcto su funcionamiento o no. Bien. Por ejemplo, algo que seguramente después van a ver, cuando vean la parte del comercio electrónico, seguramente van a hablar del Bitcoin. Han escuchado seguro hablar del Bitcoin y de todas las monedas virtuales, ¿no? Bueno, uno de los elementos que le dan confiabilidad a ese tipo de monedas es que la estructura de software sobre la que trabajan es una estructura de software libre, donde cualquiera puede fiscalizar y ver lo que hace el software, cómo funciona, ¿sí? Y puede dar fe de que realmente es un tipo de programa que es inviolable, digamos, que no se puede realizar, digamos, no se puede alterar y no se puede robar, es mucho más confiable a lo mejor que una moneda, desde el punto digamos, de las estafas y demás, más confiable que una moneda de papel, por ejemplo, ¿sí? Pero uno de los puntales de la confiabilidad de ese tipo de monedas es que está hecho en software libre. Entonces, cualquiera puede abrirlo y puede dar fe de cómo funciona. El software propietario no. El software propietario me venden el software y lo único que me dan
es el código objeto. No me dejan ver cómo está hecho, solo me dan el producto final. ¿Sí? A veces ese producto final me lo dan gratis, otras veces ese producto final tengo que pagar. Ahora, en general, ustedes van a reconocer esto porque yo instalo en mi dispositivo, así sea en la computadora o sea en el teléfono celular, y en general suele venir una parte que nadie lee, que dice, acepto términos y condiciones. ¿Vieron? Que todos ustedes ponen que sí, Sí, profe. que nunca leyeron, o alguno lo leyó. Jamás. Bueno, muchos de estos software, yo les cuento, creo que en los años, que son muchos que uso computadoras, porque yo empecé a hacer computadoras en el siglo pasado, o sea, capaz que antes de que algunos de ustedes nacieran. Bien, yo creo que los debo haber leído 2 veces. Después todos más o menos dicen lo mismo. Las cosas más importantes que suelen decir es que si yo llego a cometer algún tipo de ilícito usando ese software, ellos no son responsables, ¿sí? Se cubren las espaldas porque, qué sé yo, supóngase, no sé, uso un software como es el, no sé, de diseño, el CorelDRAW, el Photoshop, y hago falsificación de dinero, bueno, ¿no? Qué sé yo, o cualquier tipo de estafa, ¿no? Ellos desligan responsabilidades. Y la otra que suelen decir es que muchas veces me lo dejan usar gratuitamente si es para uso personal. Pero si lo voy a usar de forma empresarial, debería pagar una licencia. En muchos de esos dice eso. ¿Sí? Bien, pero básicamente el software propietario no puedo ver lo que ocurre dentro del software. Por eso hay algunas personas que, digamos, casi desde un punto de vista filosófico, luchan por el software libre, que dicen que el software propietario te priva de saber qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está haciendo el software. Que puede estar haciendo cualquier cosa y vos no te enterás. Como que dice que de alguna manera te priva de ciertas libertades que deberías tener, ¿no? Que vos deberías poder saber cómo está hecho, qué es lo que hace. Bien, vamos a ver algunos tipos de licencias que están relacionados con el software libre. Primera cosa importante del software libre es que no es un software gratis. La confusión suele ser muchas veces porque la palabra en inglés, free, significa libre, pero también es gratis. Entonces, esa es una confusión. Como les decía antes, el software puede ser modificado y compartido sin infringir la licencia de autor, porque de alguna manera el que lo desarrolló, digamos, como de alguna manera, voy a volver a decir lo mismo, no, iba a decir de vuelta de alguna manera, renunció a su derecho de propiedad intelectual. Ahora, si yo voy a pagar por un software libre, en general lo que voy a pagar es un costo muchísimo menor que lo que se paga por un software propietario. Bien. Después tengo un tipo de software que se llama software de código abierto, que básicamente lo que me permiten es solo acceso al código, y la filosofía que tiene esto que tiene que ver con el código abierto es que lo comparten para mejorar, o sea, para que otros puedan estudiar de ese software y puedan hacer mejores desarrollos a partir de eso, como un fin de superación y también en cierta manera como una manera de obtener prestigio y demostrar, no sé, en la comunidad de programadores
esto que yo hice y qué bueno que está, y es que tiene que ver un poco con la comunidad de programación en general del software libre. Básicamente, los programadores no ganan dinero o mucho dinero por sus obras, sino que obtienen un gran prestigio y después los terminan contratando empresas que dicen: qué bárbaro este programador lo que hizo, me lo traigo para mí, para que trabaje para mí. Digamos, es como una manera de hacer currículum, ¿sí? Hacer y compartir estas cosas para que la comunidad de programadores se enriquezca, digamos. Después, por otro lado, tengo el software de dominio público, que suele estar representado con este logo. Acá les había puesto el de copyright, que tiene que ver con el software propietario. Este, que es como el copyright tachado, en realidad es un software de dominio público porque es un software que básicamente no tiene derechos de autor. No necesariamente va a ser un código abierto, pero es un software que no tiene derechos de autor, o sea que nadie va a cobrarme o va a poner algún tipo de restricción para que yo pueda utilizar ese software. En general, las obras que son de dominio público tienen que ver con la muerte del autor. El derecho de propiedad intelectual sobrevive al autor y es heredado por, digamos, es heredado y sus herederos, depende de los países, pero si no me equivoco acá puede cobrar derechos de autor por 50 años. La realidad es que software de esa naturaleza sería muy extraño encontrar, si nos ponemos a pensar que, no sé, las primeras computadoras son del año 47, por ahí, 49, y si pensamos solamente en un software que tenga 10 años de acá, 10 años para atrás, seguramente nadie lo está usando. Pero, digamos, esa es la denominación de un software de dominio público, que también puede ser, que yo, una obra de música, de, qué sé yo, por ejemplo, las obras de Shakespeare, cualquiera las puede usar y no tiene que pagar derecho de propiedad intelectual porque Shakespeare murió hace muchos años y sus herederos también, que yo, las obras de los autores de música clásica, qué sé yo, como Beethoven o Chopin o anteriores, como Vivaldi, Bach, de eso nadie paga derechos de autor porque eso es algo ya de dominio público. ¿Sí? Bien, la denominación del software es lo mismo, aunque todavía hoy en día difícil. Capaz que dentro de unos años, cuando muera Bill Gates, el registro de la marca Windows todavía la van a cobrar sus herederos, no sé si tiene herederos, ¿sí? Pero bueno, eso sería un software de dominio público. Y después tengo un tipo de software libre, que fíjense que el logo de propiedad intelectual está mirando para el otro lado, que en realidad se llama copyleft. ¿A qué se refiere? Que trata de propiciar el uso y distribución del software libre. Entonces, si vos obtenés el código de un software que es copyleft y lo modificás y lo querés volver a distribuir, lo tenés que hacer bajo la misma modalidad. Tiene que volver a ser un copyleft. Porque, por ejemplo, yo puedo obtener un software libre, hacerle una modificación y después, si se me ocurre, venderlo como software propietario. No estoy infringiendo ningún tipo de ley. O sea, porque, digamos, el autor renunció a su derecho de autor y entonces no infrinjo ninguna ley. En cambio, si el software es un copyleft, me obliga a que yo lo redistribuya bajo la misma norma. Bien. Y para terminar esta presentación,
y seguramente terminar por hoy, porque por unos minutos no voy a arrancar el tema que sigue, ¿eh? Pero bueno, capaz que ustedes ya saben, les regalo unos minutos hoy, capaz que se los cobro otra clase. Bien. Vamos a hacer una clasificación de distintos tipos de licencias de software propietario. Aquellos software propietarios de los que yo en general voy a tener que pagar, hay diferentes clases. Por ejemplo, yo puedo obtener una licencia por usuarios. Es decir, por la cantidad de personas que van a utilizar mi software. Por ejemplo, supónganse que yo en mi empresa tengo 50 empleados. Entonces, para que todos ellos puedan usar el software, tengo que comprar 50 licencias. Ahora, vamos al que sigue. Supongan que esos 50 empleados no trabajan en el mismo turno. Entonces, qué sé yo, tengo 30 que trabajan en el turno diurno y 20 que trabajan a la noche. Entonces, por ejemplo, si en lugar de por usuario, que es la cantidad que lo van a usar, yo comprara o hubiera una licencia por usuario concurrente me está diciendo cuántos simultáneamente usan el software. Entonces yo tengo 30 durante el día y 20 durante la noche, la cantidad máxima que voy a tener simultáneamente son 30. Así que si fuera por usuario concurrente, podría comprar 30 licencias. Bien, sigamos con esa idea de la empresa con los 50 empleados. ¿Qué sería si fuera una licencia por usuario nominal? Es decir, que cada uno de estos empleados se tiene que registrar, su nombre, apellido, su mail. Entonces yo tengo estos 50 empleados, nuevamente necesito 50 licencias. ¿Pero qué diferencia sería con este? Bueno, a lo mejor, no sé, un empleado se jubila y 2 los tengo que despedir. Así que tengo 3 empleados menos. Voy a contratar otros 3 empleados nuevos para reemplazar esos 3 que se fueron. Ahora, yo tenía 50 licencias, pero cada una tenía un nombre y apellido, ¿sí? Así que para esos 3 empleados nuevos tengo que contratar 3 licencias más. La diferencia acá, y yo tenía 50 y no importa quiénes son. Son 50 usuarios que pueden usar ese software. Bien. Otro tipo de licencia, que suele ser, por ejemplo, la más frecuente en los sistemas operativos, es por dispositivos. O sea, yo voy a pagar una licencia por cada computadora o por cada dispositivo en la que yo instale ese software. Por ejemplo, como les decía, el Windows suele tener una licencia de ese tipo. Por eso, cuando yo compro el dispositivo, ya viene con el sistema operativo instalado, que obviamente le estoy pagando. Después tengo licencias de evaluación, que cuando hablo de una licencia de evaluación, bueno, acá hay diferentes modalidades. A lo mejor no sé, quiero comprar un software para mi empresa y entonces me dan una parte del software, que es un módulo, no sé, el módulo de facturación, me lo dan gratis, para que yo lo pruebe, y si me gusta, después compro el resto de los módulos. Si quiero el resto de los módulos, los pago, pero eso me lo dan gratis. Eso sería un software de evaluación. Otro modo de un software de evaluación sería, bueno,
me avengo a probar este software que me lo dejan usar gratuitamente durante un tiempo, y después si yo lo quiero adquirir voy a pagar, como yo lo estuve probando, estuve haciendo de tester, digamos, del software, después voy a pagar un precio mucho menor. A esto se refiere un poco a veces cuando se habla de las copias o las versiones beta, que en realidad es una copia de prueba, y yo estoy usando el software y también estoy ayudando a que este software, digamos, a depurar el software, que es una tarea compleja. Cuando uno diseña y crea un software, hay toda una etapa de prueba que es muy importante para poder sacarle defectos y fallas que tiene el software, pero bueno, no todo el mundo tiene ganas de estar probando un software y capaz que después se te cae, funciona mal, bien. Esto sería una licencia de evaluación. También dentro de esto entraría una cierta modalidad, por ejemplo, de un software que vos te lo podés bajar gratuitamente y lo podés usar gratis durante, no sé, 3 meses, y después que lo usaste los 3 meses tenés que pagar, o podés usarlo pero con muchas restricciones, y si después querés la copia completa tenés que pagar. Esto también sería un tipo de software de evaluación. Bien. Después tenemos un tipo de licencias que se llaman OEM, que hacen referencia a... ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de los controladores? Que yo les decía que es un software, que una parte del software se instala, pero que también hay un software funcionando adentro del dispositivo. Por ejemplo, hay un pequeño software que es el que permite que el disco rígido funcione, que calcule cuánto se tiene que mover el brazo, cuánto tiene que girar. Es un software que viene preinstalado en el hardware. Bien. Y que claramente no se va nunca a modificar y que va a tener la vida útil que tiene el hardware. Bueno, uno, aunque no lo sepa, cuando está adquiriendo un dispositivo, también está pagando una parte por el software implicado en el funcionamiento del dispositivo. Bien. Después tenemos un tipo de licencia que se llama corporativa. Una licencia corporativa sería un tipo de licencia que yo pago un determinado monto y puedo usar ese software la cantidad de veces que quiera, en la cantidad de dispositivos que quiera. Qué sé yo, supónganse, no sé, que fuera dueña de Carrefour, ¿no? Bueno, entonces compro una licencia corporativa para el software que utilizan las cajas registradoras de todos los supermercados, ¿no? Entonces decido abrir un supermercado nuevo que va a tener, qué sé yo, 40 cajas, y como yo tengo una licencia corporativa no tengo que volver a pagar, lo puedo instalar. Esto me permite instalarlo en todos los dispositivos que quiera por el tiempo que yo haya comprado esta licencia, ¿sí? Y por último, hay un tipo de software que es por suscripción, donde yo puedo utilizar el software por un tiempo, o sea, tengo que pagar, puedo pagar una, qué sé yo, una cuota mensual o una cuota anual por la utilización de ese software. Claramente, este es un tipo de software que lo tengo que usar, por ejemplo, hay software de facturación, software digamos, de liquidación de sueldos y demás, que existen digamos, en la nube, y yo puedo, por ejemplo, suscribirme para utilizar ese software,
y pago mensualmente por el uso del software. Ahora, el software está instalado en un servidor y ese servidor va a tener un juego de datos diferente para cada uno de esos clientes. El software es el mismo para todos, pero los datos que utilizan son diferentes para cada uno de los clientes. Bien, por hoy nada más. Déjenme que mire un poco el cronograma que quería mirar. Hoy estamos 27. Y el parcial de ustedes es el 7. ¿Ya es la semana que viene? No. O yo estoy loca. ¿Es la semana? No, no es la semana que viene, o sí. Ah, está bien. Ah, tenemos clase el 4. Bueno, sí, ahí está. Es lo que me quería orientar. Bien. Escuchen bien. La semana que viene, la idea es empezar con la parte de redes, pero que no se las voy a tomar en el parcial. Viernes no. Jueves. Ustedes cursan lunes y jueves. El parcial es el jueves 7. Sí. Les estaba diciendo, la semana que viene vamos a empezar con la unidad 5. La unidad 5 no va a entrar en este parcial, sino va a entrar en el segundo parcial. Ahora, yo les voy a dar un espacio para que me hagan consultas sobre estos temas que vimos. Así que yo les aconsejaría que aprovechen ese espacio y que traten, aunque sea de revisar las presentaciones, que se tomen un rato el fin de semana que viene para mirar los temas que van a tener conmigo, de modo tal que me puedan consultar si tienen alguna duda. Profe, ¿Sí? ¿hasta qué unidad sería? Yo, unidad 2 y 3. Sí, parte. Ah, ok. Sí, unidad 2 y 3. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, el silencio me dice que no. Así que, No, profe. bueno, No. por hoy los dejo y nos vemos el lunes de la semana que viene. Perfecto, profe. Buenas Buena noches. semana.